Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador hoy empezó este año 2022 a sentir el impacto de las medidas económicas de Guillermo Lasso Mendoza. No solo es el incremento de los precios de los combustibles, que ya por de sí es bastante, sino también un incremento de impuestos, de encarecimiento de los productos básicos y un conjunto de intentos para privatizar bienes, bancos y obras públicas realizadas durante la Revolución Ciudadana. Y a eso se suma una ácida agresividad del mandatario contra quienes intentan al menos protestar por las medidas económicas aplicadas por él. Por eso queremos conversar con el ex asambleísta constituyente y ex director del Banco Central del Ecuador, Diego Borja, a quien le damos la más cordial bienvenida. Diego, qué gusto verte de nuevo por acá. De entrada, antes que el análisis económico, en los últimos días varios portales informativos, varios medios, no todos por supuesto, y hasta quienes le apoyan al señor Guillermo Lasso se quejan ácidamente del nivel de violencia, más de 100 muertos en lo que va del año de forma violenta. ¿Cómo se entiende que empecemos el año con estas noticias, con este drama para muchas familias? Saludos cordiales a la teleaudiencia de Telesur de Enclave Política. Un abrazo para ti, Orlando. Un buen año. A toda la audiencia, a ti. Y vamos a necesitarlo porque el nivel de violencia, el nivel de desinstitucionalización, el nivel de barbarie hasta cierto punto, como lo que ha sucedido en las cárceles en el Ecuador, es inusitado. Es un proceso nunca antes vivido en el Ecuador. Y claro, siempre está el lavado de manos que hace el gobierno de culpar a terceros, de culpar al anterior, de culpar a los procesos criminales que ya se venían dando, como el narcotráfico. Pero el tema es que cuando uno mira la sensación de los ciudadanos que se muestran en las encuestas, por ejemplo, de largo, el mayor problema que sentimos en muchas ciudades, en Quito, en Guayaquil y en otras ciudades del país, es la violencia, es la inseguridad enorme. Son casos ya realmente dramáticos. Un joven hace pocos días de 18 años asesinado por robarle sus zapatos y un teléfono celular, y la inacción de las autoridades, porque hasta en un momento determinado la ministra de gobierno llegó a decir que no era su problema, por ejemplo, el tema de las cárceles. Entonces se vive una sensación de inseguridad junto al resto de la inseguridad, que es la inseguridad económica, que es la inseguridad social, que es la inseguridad en la salud, con la reactivación de este proceso de la pandemia, ¿no? Nuevos contagios, nuevas muertes y un sistema de salud completamente decaído, porque en la lógica neoliberal de Lasso, evidentemente el sistema de salud pública no es su prioridad. Entonces, es una inseguridad en todos los niveles, física y del resto de la vida de los ciudadanos. Pero Diego, también hay un elemento que ahí no podemos dejar de lado, ya que lo mencionas, es que en el Ecuador la Embajada de Estados Unidos denuncia la existencia de narcogenerales. La ministra de Gobierno, la señora Alexandra Vela, dice que no van a topar el tema porque es de carácter reservado. Y al mismo tiempo se denuncia por parte de la Embajada de Estados Unidos el retiro de 300 visas de Estados Unidos donde se incluirían jueces, fiscales, funcionarios del sector, digamos, judicial del Ecuador, aunque no se sabe exactamente cuántos son. Esto, sumado a la de la violencia, ¿por qué ocurre en el Ecuador ahora? ¿Por qué no pasaba antes y por qué se destapa o al menos se mira con mayor eficiencia de parte de ciertas autoridades y también de parte del gobierno de los Estados Unidos? Claro, creo que hay una agenda del gobierno que es prioritaria, que es la agenda de los negocios y la privatización. Es la agenda de la privatización del Banco del Pacífico, de la privatización del sector petrolero, la refinería, la compra de derivados, la comercialización, que ya han facilitado incluso la infraestructura pública para que empresas privadas lo hagan. Es la privatización del sector eléctrico, es la privatización del sector de las telecomunicaciones, de la carne y las joyas que tiene el Ecuador, digamos, porque no se está hablando de entrada de inversión en otras áreas donde podría ser interesante una inversión que traiga, por ejemplo, tecnología, pero no, son esas áreas extremadamente rentables. Esa es la agenda prioritaria. Y el resto de la agenda social, la agenda de soberanía, por ejemplo, está completamente disminuida, prácticamente inexistente. Sería inaudito, por ejemplo, que un embajador ecuatoriano
en los Estados Unidos anuncie públicamente el retiro de visas que ni siquiera hay para los norteamericanos como un hecho político y que no haya una respuesta contundente de un secretario de Estado en ese país, como no hay una respuesta contundente del canciller en el Ecuador, en un país que se precie de ser un país que responda a sus nacionales, a sus ciudadanos, a su gente, que tenga como prioridad la soberanía. Eso hubiera sido por lo menos un llamado de atención, ¿no? Una llamada al embajador, cosa que no ha sucedido, porque ya digo, hay una agenda prioritaria que es la que se está empujando a toda costa, no importa a qué precio, ¿no? Que es esta agenda de los negocios, dejando de lado la protección social que hoy día, como decíamos hace un momento, se siente vulnerada, y también los otros elementos del gobierno de un país, como son su dignidad, su soberanía, su postura firme y clara a nivel nacional e internacional. Claro, digo, pero a ver, ahí hay un elemento que también vale la pena colocar y tiene que ver con que algunos analistas y algunos incluso no muy lejanos de la línea ideológica del señor Guillermo Lasso, como son los militantes, dirigentes y autoridades del Partido Social Cristiano, ya dicen abierta y públicamente que el señor Guillermo Lasso no se ha preparado para gobernar. Y no solamente por su conducta personal, sino porque no tiene los colaboradores, los funcionarios que pone, los saca, los pone, en las cárceles puso 5 directores de cárceles en menos de 5 meses. Es decir, estamos viviendo el momento en el que se revela la inexperiencia o la incapacidad de gobernar. Sin duda, hay muchas acciones erráticas, hay muchas acciones que parecen que no han sido premeditadas, que son acciones espontáneas que parece que serían mal, pero precisamente en esos errores, en esas acciones erráticas, reina el más vivo. A río revuelto, ganancia de pescadores. Pues entonces, en esta inexperiencia, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, a hacerse de los bienes públicos, a privatizar rápidamente, a bajarle el precio. Un banco que estaba en el segundo puesto en el nivel bancario en el Ecuador, en todos los sentidos, activos, depósitos, créditos, ganancias, sobre todo, que es un indicador que se mide al momento de venderlo, ¿no es cierto? Patrimonio, cae al 10º puesto. Y esa es la lógica de la agenda privatizadora: destruir lo público, generar una sensación de que lo público es malo, de que es ineficiente, de que no es posible manejarlo, y entonces sí venderle a precio de gallina con coronavirus, que es la estrategia que están usando en esa área y en otras áreas. Y claro, podría parecer que es inexperiencia, pero creo que también en la inexperiencia está esta ganancia que estamos señalando. No quiero decir que no la haya, claro que la hay, y además a ratos se ufanan de esa inexperiencia, porque hemos oído expresiones del presidente de la República decir, bueno, ¿y para qué usted estudió tantos años? Míreme a mí, yo soy solamente un bachiller y estoy donde estoy. Entonces, ese desprecio también al estudio, ese desprecio a la preparación, ese desprecio a un sentido de búsqueda del ser humano, de ser mejor en el ámbito cultural, educativo, informativo, por parte del mandatario, genera una tremenda desconfianza, porque cuando vemos su acción, es una acción en muchos ámbitos mediocre. Y claro, en la mediocridad, como decimos, reinan los vivos. Y para finalizar esta primera parte, Diego, una de las acusaciones o de las imputaciones que se le hacía al presidente Rafael Correa es que podía gobernar, gastar y hacer obra porque el precio del petróleo está alto. En los últimos días el precio del petróleo en el mundo en general está por encima de los $80 el barril, y en el Ecuador, mientras tanto, se habla de crisis y al mismo tiempo tenemos 8.500 millones de dólares en reservas en un banco suizo. ¿Cómo se entiende el manejo de la economía con esta situación boyante del precio del petróleo? Bueno, son dos elementos supremamente importantes, porque efectivamente la muletilla de muchos analistas de este lado más neoliberal ha señalado que lo que tuvo el presidente Correa fue suerte. Entonces, no fue un buen mandatario, no fue un buen administrador, no hizo obra. Lo que tuvo es suerte, porque el precio del petróleo creció, y efectivamente creció en esos años como está creciendo ahora. Pero la diferencia es que había una postura muy clara de señalar que los excedentes de exportación que tiene el Ecuador sobre el petróleo serían asignados a la obra pública, a la obra social, al beneficio de la gente. Entonces, cuando se mira una serie larga y vemos dos momentos históricos antes de subida de los precios del petróleo, como fueron en los años 80 y una parte de los 90, siempre la participación de los ecuatorianos en ese aumento del petróleo era muy baja. Cuando vemos
a partir del 2007 hasta el 2015, cuando empieza a bajar el petróleo, la participación de los ecuatorianos en el petróleo era muy alta, es muy pronunciada la curva. Hoy día volvemos a vivir lo mismo que ya se vivió en la década de los 80, que fue la década del shock demócrata cristiano de Hurtado y social cristiano de Febres Cordero. Hoy día lo volvemos a vivir. Sube el precio del petróleo y la participación de los ecuatorianos en el precio del petróleo es extremadamente baja. Entonces estamos viendo que no es un tema de suerte, sino es un tema de decisión política del manejo de cómo se reparte el excedente petrolero en un país donde incluso cuya constitución está señalando que es un bien público, es un bien de los ecuatorianos, no es un bien para ser privatizado de forma clara o de forma oscura por debajo de la mesa. Es un tema sumamente importante para el país. Ya, pero ¿cómo se entiende, para finalizar nada más este primer bloque, cómo se entiende que tengamos 8.500 millones de dólares en Suiza, cuando por ejemplo hacen falta 40, 45 para comprar medicinas, hacen 70 para paliar la crisis carcelaria, o hacen falta algunos millones de dólares para atender, por ejemplo, los establecimientos de educación que están deplorables? Bueno, el otro tema es ese, ¿no? El uno, el del petróleo que ya señalábamos, decisión política para que la gente pueda participar en el excedente, eso no hay hoy día, es lo contrario. Y lo segundo, ¿por qué tener tanta reserva? ¿Por qué tener tanto ahorro en una cuenta extranjera cuando las necesidades son evidentes en el país, evidentes en todos los planos, de educación, salud, protección, seguridad, etcétera? Porque hay una razón muy clara. El momento que se tiene un ahorro tan grande fuera del país, se da una señal muy clara a los tenedores de deuda del Ecuador, diciéndoles tranquilos, esa deuda va a ser cumplida. A los que han iniciado juicios de arbitraje contra el Ecuador, porque hay una vuelta a ese centro internacional de arbitraje que está en Washington, el CIARI, ¿verdad? Incluso violando la Constitución. Tranquilos, aquí está el dinero en caso de que se den arbitrajes y ustedes ganen. Entonces, es una señal precisamente para valorar, por ejemplo, más allá de lo que el mercado valora, los bonos del Ecuador, y eso es un gran negocio para los tenedores de bono y los especuladores con bonos de deuda externa, porque se les dice aquí está su plata, no hay problema, y lo mismo a ese gran negocio que son los arbitrajes internacionales en los que siempre pierden los estados, el estado ecuatoriano siempre ha perdido y siempre ganan los de las empresas transnacionales, incluso cuando han sido las que vulneraron la situación económica del país. Hagamos la primera pausa y volveremos con el economista Diego Borja para hablar incluso de la perspectiva del año 2022 para este país andino. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y nos conectamos en Quito con Diego Borja, economista, analista político también, sobre el tema que vamos a abordar, que tiene que ver con la perspectiva del año 2022. Una de las cosas, Diego, que tienen que ver con la situación política es que el presidente Guillermo Lasso ha construido su adversario fundamental y es Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Incluso llegó a sentenciarlo que irá a parar con sus huesos en la cárcel. Este amedrentamiento público, político, desde la más alta jefatura del Estado, parecería que explica por qué no hay movilización social en el Ecuador, por qué no sale la gente a protestar por el incremento de los combustibles, el encarecimiento de la vida. ¿Es posible que sea por eso que no se moviliza el Ecuador? Bueno, yo creo que hay que conocer la historia del país, tú la conoces muy bien, Orlando. Es un país volcánico, ¿no? Ya lo decía desde Humboldt, ¿no? Allá por el siglo XIX, inicios. Es un país volcánico y de repente la gente parece que está dormida y hay un momento en el cual pues ya la sumatoria de desatinos gubernamentales, de agresiones gubernamentales en todo sentido, en el plano político, en el plano social, en el plano económico, estallan. Y eso ha sucedido en varios momentos de la historia del país y de los últimos años de la historia republicana, en varios momentos. Sucedió contra Bucaram en los 90, contra Maguad a inicios del siglo XXI, contra Lucio Gutiérrez y así. ¿Por qué? Porque la gente en un momento determinado, por más que es paciente y es buena, es tolerante, la gente ecuatoriana es en un momento determinado sobrepasada.
Creo que eso hay mucho en el país. No creo que sea un amedrentamiento desde las alturas, pero por supuesto que es condenable una actitud totalmente antidemocrática de amenazar desde el poder, ¿no? Con todo eso, lo que eso significa, el poder policial, militar, jurídico, etcétera, a un dirigente social que está protestando, como es lo lógico en un dirigente social, en representación de la gente a la cual él representa, que es un movimiento campesino indígena importante en el Ecuador, seriamente golpeado, por ejemplo, con los aumentos de los precios de los combustibles, que es algo que alguna gente o no entiende o no quiere entender. Cuando se aumenta el precio de la gasolina, del diésel sobre todo, se encarecen los costos de los campesinos productores porque no pueden trasladar inmediatamente a los precios. Y ese es un golpe fundamental a la situación de vida. Por eso es que tenemos en el Ecuador un incremento a través de la pobreza y de la extrema pobreza a niveles inusitados. Hemos regresado más de 10 años en términos de pobreza y más de 12 años en términos de extrema pobreza. Estamos por sobre el 15%. Es una situación realmente de tremenda vulnerabilidad, y cuando eso comparas con la inexistencia, por ejemplo, de puestos de trabajo, una de las salidas antes de la protesta, y eso ya lo vivió el Ecuador, es la migración. La enorme migración hacia otros países que estamos viviendo en el Ecuador como una repetición de un cuento ya contado, trágico por supuesto, como fue los de la migración del año 2000, 2001, 2002, en la que salieron millones de ecuatorianos a otras latitudes porque su país les niega oportunidades. Eso estamos viviendo, no creo que sea miedo, creo que es condenable el enfrentamiento, la amenaza a un dirigente, y no solo es a él, a todos los dirigentes, ha dicho el que vaya a protestar por fuera de la ley va a terminar con sus huesos en la cárcel, ha personalizado en ISA, pero creo que es a dirigentes del movimiento social que en el Ecuador no se van a dejar amedrentar, porque cuando la situación se vuelve muy complicada, la gente incluso espontáneamente sale a protestar. Diego, ahora, apelo a tu experiencia y tu experticia de economista. La CEPAL ha advertido que no crecerá Ecuador más del 3%, incluso algunos hablan que sería al menos 2,6% el crecimiento de la economía del Ecuador. Y es más, paradójicamente, Venezuela tendría un mejor comportamiento económico a pesar de estar bloqueado, hostigado, es decir, con una serie de cosas. ¿Cómo se explica que en las circunstancias actuales del Ecuador no pueda pasar esa barrera que incluso a veces es muy simbólica del 3% y que tú sabes que además no implica precisamente una ampliación de la riqueza y mucho menos una redistribución de la misma? Claro, vemos que en el país hay una política decidida de no favorecer la producción, de no favorecer la expansión, de no favorecer la reactivación. Eso está clarísimo. ¿Por qué? Porque el Ecuador tiene firmado un tratado con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo, incluso en su momento ni siquiera pasó por el Congreso, y eso tiene como elemento fundamental la llamada austeridad. Es decir, la disminución del gasto, la disminución de la inversión para favorecer el excedente fiscal, un superávit que no se lo va a lograr por lo demás, ¿no? Y con eso señalar también que hay una disposición del Ecuador a tener dinero guardado para pagar sus cuentas externas, sobre todo sus cuentas de deuda externa. ¿A costa de qué? A costa de la reactivación productiva, a costa de los productores pequeños, medianos e incluso grandes, a costa de los trabajadores, a costa del resto de la sociedad. Recordémosle a la ciudadanía latinoamericana que el nivel de empleo adecuado, de empleo formal, para que se entienda, en el Ecuador es de apenas del 33% de la población económicamente activa. Esto quiere decir que un casi 70%, 67% de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado, viven día a día. Por eso es que la pandemia, por ejemplo, golpea tanto a las familias, porque hay muchas familias que no pueden mantener las decisiones de las autoridades de estar en su casa, del confinamiento. No pueden mantenerlo, porque si no salen a trabajar, no comen. 67% de los ecuatorianos viven así, y no hay una política de reactivación clara, porque hay otras prioridades, como son estas prioridades del capital financiero, de los tenedores de deuda, incluso en contradicción con el capital productivo, que hay muchas empresas, se dice que más de 40,000 empresas han quebrado
Hay un sector, claro, que sigue siendo beneficiado, un sector importador, un sector exportador, pero la mayoría del empresariado se encuentra en serios problemas y no hay esa política. Entonces, es muy difícil que logremos crecer a una tasa razonable. Claro, el Ecuador en este momento va a ser uno de los países en el último puesto del crecimiento latinoamericano y se le pretende siempre comparar con el cuco de Venezuela, ¿no? Y probablemente incluso Venezuela crezca más que el Ecuador este año. Ya, y ahí hay otro caso y además de un enfoque que se podría plantear es, ya revisando cómo está planteado el presupuesto de este año 2022 y toda empresa, todo Estado, toda institución que presupuesta su vida en el siguiente año, da cuenta de algunas cosas que pueden significar indicios de por dónde quiere caminar. Y lo que se ve es que prácticamente la inversión pública, como en todo país, la inversión pública activa ciertos sectores de la economía, la inversión pública del Ecuador en cambio va a ser mínima o casi nula, dicen otros. ¿Qué va a implicar para el Ecuador con un presupuesto donde la inversión pública prácticamente se reduce a niveles donde no va a generar ni impulsos y mucho menos de estímulos para los demás sectores? Lo que estamos señalando, es decir, hay un deterioro de la acción estatal sobre la economía que es de manual, que cuando la economía está decreciendo, cuando está en el ciclo de caída, es de manual que la acción gubernamental intervenga para sostener la caída. Si te estás cayendo, te dan un paracaídas, no te ponen un yunque encima. Y lo que están haciendo acá es poniéndole un yunque encima para que la caída sea más dura. Entonces, pero este tema de la caída de la inversión no es solamente de Lazo. Esto ya venía con Moreno. Recordemos que después del año 2017, que termina el gobierno del presidente Correa, en el 2018, sin pandemia, sin caída de los precios del petróleo, ya el decrecimiento fue gigantesco. Bajamos del 2.6 en el 2017 al 1.3 en el 2018, al menos 0.5 en el 2019, menos 0.5. O sea, sin pandemia ya había este proceso. Esto lo que ha hecho es, en el gobierno de Lazo, continuar esta caída de la inversión pública, esta caída del gasto público en sectores importantísimos como la educación, como la salud, como la seguridad, como la protección. Entonces, tenemos un proceso privado complicado por la pandemia, con inversiones detenidas, con procesos de reactivación detenidos, con empleo detenido, y a eso se añade un proceso público de inversión pública, de intervención pública también detenido. Difícilmente en ese escenario de, entre comillas, austeridad, porque eso no se le puede llamar austeridad, es guardar la plata para unos y quitársela a otros, así de simple. En este proceso es muy difícil que logremos tener un crecimiento más o menos decente como para que la gente que ha estado muy mal, muy golpeada desde hace ya varios meses atrás, antes incluso del inicio de la pandemia, pueda de alguna manera tener un respiro. Ya, pero si entonces el crecimiento va a ser mínimo, casi nulo o a veces incluso negativo, la inversión en general, más las medidas económicas, más los impuestos que se empiezan a cobrar a partir del mes de marzo, ¿quiénes son los más afectados? Algunos efectivamente plantean que es la clase media la más afectada, pero también es cierto que algunos sectores empresariales han comenzado ya a quejarse, tomando en cuenta que si no venden, porque no hay consumo, si no tienen un pleno empleo, tampoco van a generar buena producción, la economía no va a avanzar. Entonces, estas medidas, particularmente las de la aplicación de impuestos para la clase media, ¿para dónde van? ¿Para dónde apuntan? Porque además siempre se le criticó a Correa, de parte de Lazo, de que incrementaba impuestos, de que la dictadura del impuesto llegó a decir en su momento. Y el ofrecimiento de campaña que hizo Lazo fue no solo no aumentar, sino disminuir impuestos. Acordémonos que dijo que va a disminuir varios impuestos. Bueno, algunos los ha cumplido. Está disminuyendo el impuesto a la salida de capitales, que beneficia, por supuesto, a un sector minúsculo que puede sacar los capitales del Ecuador, si el resto del país lo que quiere es tener la posibilidad de cubrir las cuentas al final del mes, que va a estarse preocupando de la salida de capitales. Pero al resto de la población más bien se le está golpeando. Y no solo es la clase media, a la clase media se le golpea fuertemente por un aumento enorme, enorme en las tasas impositivas, que en algunos casos llegan a duplicar, incluso más que duplicar, los impuestos que se venían pagando en los ejercicios fiscales anteriores, en el caso de la clase media, pero también al resto de la población. Esto no es solamente para los que ganan más de $2,000, como se ha dicho, no es así, porque cuando se miran las cuentas, por ejemplo, se espera obtener 1.900, 1.800 millones de dólares con estos incrementos de impuestos en 2 años, cuando las necesidades de financiamiento superan los 3.000 y 4.000 millones de dólares.
Es decir, no hay ahí una sindéresis en lo que se pretende obtener con lo que hay como necesidad de financiamiento. Entonces ahí viene un problema. Se golpea directamente a la clase media, a un sector productivo importante por el aumento de los impuestos, pero se deja también en la indefensión al resto de la población. ¿Por qué? Porque el Estado, al retirarse de la salud, de la educación, de la seguridad, genera o esta sensación de indefensión con el aumento de la pobreza y la extrema pobreza, o la necesidad de que de forma privada las personas adquieran posibilidades de servicios de salud, medicinas. En los hospitales no hay medicinas, no hay atención, no hay quirófanos, hay citas postergadas. Entonces tienen que acceder de alguna manera a una forma privada o simplemente enfermar y morir. Lo mismo con la educación y lo mismo con la inseguridad. La seguridad es una función pública. Esto tiene que ser atendido por el Estado, pero si es por antonomasia la seguridad, un ámbito de lo público. Y hoy día, en muchos casos, hay que acudir o al tema privado o a la acción comunitaria, a la acción barrial, que en definitiva son cómo la ciudadanía suple la inexistencia de Estado en una situación complicada para poder vivir o sobrevivir. La mejor palabra sería para poder sobrevivir. Gracias, Diego. Lamentable lo que va a vivir el Ecuador en el año 2022. No somos brujos, pero efectivamente las cifras están a la mano. Te agradezco, te mando un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo. Gracias al economista Diego Borja a propósito del balance y de la evaluación y también de la perspectiva para el año 2022 de este país andino. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.